El ataque. Ni siquiera Olmigt había tenido la oportunidad de hablar con él. Así que había muchas incógnitas. Y, por desgracia, parecía que los tres estaban cerrando filas a su alrededor. Lo cual por sí mismo hizo sonar las alarmas. Mignig sabía de lo que era capaz Ochako. Sus peleas en el festival deportivo indicaban claramente que no tenía reparos en lanzar golpes. O en confrontar a alguien que, según ella, estaba lastimando a Izuku. Como el incidente en los vestuarios. Y Miko, y Miko. Suyo fue la sorpresa inesperada. Al principio, había presentido que, ahora que era la novia de Himiko, se había convertido en un pilar fundamental para mantenerla a raya, pero claramente se tomaba en serio su papel como la cuarta integrante de, lo que fuera que estas cuatro tuvieran. Hasta el punto de que su actitud se le estaba contagiando a ella, y no al revés. Todos interpretaron la baba facial como si las dos clases intercambiaran el equivalente en donabolitas de papel, pero el hecho de que Tsuyu hubiera actuado... Sí, algo no está bien aquí. En absoluto. También estaba la otra incógnita. No había pruebas y Olmigt se mantenía extremadamente hermético sobre la situación, pero los profesores sabían que Izuku había golpeado a Katsuki. Algo había hecho enfadar al chico, y eso fue antes, cuando Mignig tenía una buena idea de lo que le rondaba la cabeza. Añádanse estas nuevas incógnitas al hecho de que Izuku, en las circunstancias adecuadas, podría enfadarse. No es bueno. Señaló Neito mientras yacía en el suelo, con la piel brillante gracias al acero que la cubría. El árbol contra el que Tiger lo había golpeado se partió en dos. Mira. Uno de esos, a idiotas está atascado, nunca verías, en tan mal estado. Neito señaló hacia una de las paredes del acantilado, donde Kyouka estaba doblada contra la ladera de la montaña, exhausta, con sus hacks todavía clavadas en la roca, donde habían estado después de varios minutos de intentar sacarlas infructuosamente. No, siguen desenterrando a Onenuki, después de lo que le hizo Pixie-Bo. Masirao jadeó en el suelo, tendido tras una brutal patada lateral del brutal hombre gato. El gran moretón en su cola demostraba que su intento de bloquear no había funcionado. Eso, y esto, son dos cosas completamente diferentes, ay. Gruñó Neito cuando Tiger se acercó y le dio un pisotón en el pecho. ¡Qué bien! Si tienes la energía para burlarte de la otra clase, habrás hecho un gran avance al extender el límite de tiempo de tu copia. Tiger se agachó, agarró un puñado de pelo del rubio y lo levantó. Eso significa que puedes jugar otra ronda como mi bate de entrenamiento. Neito no había logrado tal avance, y sabía que su tiempo límite se agotaría en cualquier momento. La idea de que lo balancearan sin el acero de su compañero que lo protegía era aterradora. Afortunadamente, o desafortunadamente si eras alguno de los en el campo de entrenamiento de Tiger que tuvo que escuchar a Neito durante toda la mañana, una llamada repentina les dio un respiro. 5 minutos de descanso para beber agua. Gritó Aizawa. Alrededor del área de entrenamiento, nadie fue lo suficientemente valiente, o lo suficientemente tonto, como para señalar que a la mayoría de ellos les tomaría el doble de tiempo solo arrastrarse hasta el dispensador de agua. La propia Ochako tuvo que tomarse un par de minutos para ponerse de pie y dejar que el mundo pasara de un violento giro a un suave balanceo. Aún así, con un paso que recordaba al de un capitán legendario llamado así por un pajarito, Ochako se dirigió hacia el dichoso alivio que era el dispensador de agua. Pero tras unos pasos tambaleantes, Ochako se distrajo. Algo rojo pasó junto a ella, justo por el rabillo del ojo. Itsuka caminaba contra la corriente, hacia la ladera de la montaña. Ochako la observó antes de girarse y, con el rostro endurecido, la siguió. Parece que necesitas algo de ayuda, se rió Itsuka mientras encontraba a Kyouka, con las manos presionadas contra la ladera de la montaña, tratando de liberar sus piernas. Está bien. Lo tengo controlado. La forma en que los largos cordones conectados a sus orejas se tensaban y se sacudían, demostrando que definitivamente intentaba soltarse. Pero sin suerte. No vas a conseguir agua si te quedas aquí, ¿sabes? Observó Itsuka con una sonrisa torcida. A menos que quieras estirar al máximo esos lóbulos. Kyouka gruñó. ¿Estás aquí para ayudar o simplemente para disfrutar del espectáculo? Itsuka se inclinó, apoyando el hombro en la roca. A estas alturas, ya que no quieres ayuda, a disfrutar del espectáculo. Kyouka dejó reposar su cabeza contra la roca, murmurando cómo había chocado contra ella.
Deberías beber agua. Estás sudando mucho aquí, aconsejó Itsuka señalando a la multitud. Conociendo a nuestros profesores, seguro que tiran al resto solo para fastidiarnos después de las vacaciones. Kyouka se giró para mirar a la pelirroja sonriente. Sí, bueno, estás sudando. Kyouka titubeó un poco al responder, notando que Itsuka tenía la sudadera abierta y la camiseta blanca que llevaba debajo estaba completamente empapada. Y pegada a ella en los puntos justos para lucir una definición muscular que rivalizaba con la que había visto en Ochako. Además, ese tono de rojo era, tú también estás sudando mucho. Itsuka hizo una mueca. ¿Cómo no lo sé? Se agachó y agarró el dobladillo de su camisa, levantándola lo suficiente para escurrirla. ¡Qué asco! Kyouka estaba un poco distraído para responder. En serio, puedo sacarte. No debería ser un problema. Itsuka levantó el puño y sonrió con suficiencia. Kyouka parpadeó al ver sus nudillos lastimados. ¿Cómo? ¿Vas a golpear las rocas? Itsuka abrió un poco el puño, gruñendo levemente al flexionarlo, pues estaba muy dolorida. ¿Cómo crees que he estado entrenando? Preguntó señalando con su pulgar, del tamaño de una salchicha, una gran pila de rocas enormes. Y una larga hilera de otras pilas de piedra pulverizada. He estado convirtiendo rocas grandes en rocas pequeñas. Todo el día. Antes de que Kyouka pudiera decir sí o no a la oferta, Ochako se acercó a la pareja. Miró brevemente a Kyouka, que seguía intentando salir de la ladera de la montaña, la pobre estaba atascada, y se dirigió directamente hacia Itsuka, quien parecía querer intervenir, porque ver a Kyouka tambalearse se estaba volviendo doloroso. Oigan. Itsuka hizo una pausa y parpadeó. ¿Eh? ¿Sí? ¿Cuándo van a dominar a Monomato y tu clase? ¿No les da suficiente vergüenza? Ochako estaba molesta. Cansada, con náuseas y molesta. No parecía enfadada, sino simplemente harta. Itsuka se detuvo un segundo. Luego replicó. ¿Cuándo van a controlar a Bakugou tú y tu clase? ¿No les da suficiente vergüenza? ... Kyouka tenía una cuerda de gato enrollada en la mano y el zapato en el acantilado para hacer palanca mientras se preparaba para tirar. Si alguna vez hubo un momento para dar media vuelta y marcharse, es ahora, Uraraka. Toma la L. Cierto, Ochako giró y se lo llevó a toda prisa. Maldiciendo que en el 1B hubiera gente con cerebros capaces de usar la lógica como arma. Además, empezaba a pensar que acababa de cometer el mismo error que al confrontar a Himiko en el vestuario. Al menos Itsuka no había reaccionado como Himiko ese día. Bueno, definitivamente podría llevármela. Pero probablemente me metería en problemas después. ¿Sabes? Itsuka sorprendió a Ochako al llamarla, ambas clases tienen sus alborotadores. La tuya nos ataca y la nuestra, Monoma los ataca a ustedes. Ochako frunció el ceño. No es comparable. Que nos llamen extra. Que nos menosprecien porque no estamos en 1A, que todos parecen considerar la clase a seguir. Que Bakugou nos mire a los ojos y nos trate como si no perteneciéramos. Cuando estamos aquí trabajando igual que él. Eso molesta a mucha gente. Itsuka se crujió los nudillos, más por nerviosismo que por otra cosa. Pero su tono delataba su propia agitación por el tema. Ochako podía admitirlo. Y lo hizo, pero Bakugou no persiguió a la madre de Deku justo después de que la atacaran. Itsuka concedió esta vez. Cierto. Y lo dejé inconsciente por esa porquería. Mi clase incluso aguantó la reprimenda de Toga. Porque sabíamos que se había pasado de la raya. Itsuka se encogió de hombros. Nos encargamos de Monoma a nuestra manera, controlándolo cuando podemos. Pero él va a hacer lo suyo. Lo que, lamentablemente, significa que va a disparar al azar porque así es como se motiva. Tú manejas a Bakugou a tu manera, con un toque mucho más suave que el que usa nuestra clase. Pero lo entiendo, él es... Ochako miró a su alrededor y vio que Izuku estaba entre la multitud con los demás, venerando el dispensador de agua como si fuera una estatua de toro dorado. Un idiota explosivo. Itsuka sonrió con suficiencia. Sí. Eso. Pero por cómo lo tratas, significa que seguirá menospreciándonos. Lo cierto es que tenemos que aguantar las consecuencias mientras intentamos lidiar con nuestros propios problemas. Ochako suspiró. Me parece bien. Perdón por haberte atacado así. Itsuka lo ignoró con una sonrisa. Si algún imbécil le hiciera algo así a mi novia, también me pelearía con sus compañeros. Además, soy delegada de la clase, así que tiene sentido.
Bueno, voy a buscar agua antes de que Aizawa-sensei la tire delante de nosotros o algo así. Nos vemos en la cena. Hizo una pausa. ¿Necesitan ayuda con...? Kyouka la despidió con un gesto, mientras Itsuka se señalaba con sus grandes manos. Ya me encargo. Nos vemos en la cena. Itsuka saludó con la mano mientras Ochako se marchaba antes de darse la vuelta. De acuerdo. Quiero agua, así que vamos a sacarte. Lo tengo. No necesito, agarra. Kyouka chilló cuando Itsuka le apretó los dos conectores entre el índice y el pulgar justo donde estaban conectados a la roca. Los grandes dedos envolvieron completamente las cuerdas lobulares. Entonces, pop pop. Sin ningún esfuerzo, Itsuka liberó a Kyouka. Listo. Libre al fin, dijo Itsuka con una sonrisa feliz. Kyouka suspiró. No podía negar que se había quedado atrapada, condenada a estar pegada a la ladera de la montaña, pero aún así le daba un poco de vergüenza haber necesitado ayuda. Sin embargo, Kyouka no iba a dejar que sus quejas personales le impidieran agradecer a Itsuka por su ayuda. Es solo que, cuando abrió la boca para agradecer, Itsuka estaba inspeccionando los pines de su jack en busca de daños. Los observaba y los frotaba suavemente para ver si esas marcas eran arañazos. Itsuka se alegró de ver cómo las marcas desaparecían, pero no notó cómo los lóbulos de Kyouka se pusieron rígidos de repente, al tiempo que una descarga los atravesaba y la impactaba. Su cuerpo se estremeció y, como tenía la boca abierta, no pudo evitar el aaah. Kyouka se tapó la boca con las manos tan rápido como pudo, pero no pudo dejar de escuchar ese placentero gemido de pájaro cantor. Itsuka dejó de frotarle los hacks a Kyouka de inmediato, paralizada en el acto. Sus mejillas sonrosadas contrastaban con su cabello naranja. Ambas chicas se miraban con los mismos ojos abiertos. Itsuka tragó saliva, sintiendo como si se tragara una cánica, mientras Kyouka emitía algunos chillidos y gorjeos al aceptar lo que acababa de hacer. ¿Es sensible, Egen? ¿Sensible? Itsuka intentaba recordar cómo se formaban las palabras. ¿Tus conectores son sensibles? HM. Kyouka también intentaba recordar cómo se usaban las palabras y los sonidos para transmitir un mensaje. Son un poco. Las dos chicas seguían allí de pie, sonrojadas y tartamudeando, e Itsuka seguía sin soltarlas. ¿Hiro? ¿Kendo? Ambas chicas hicieron un gesto con la cabeza hacia el nuevo individuo que había decidido unirse a ellas en el momento más embarazoso de sus vidas. Momo, con varias botellas de agua bajo el brazo y un pequeño martillo y cincel en la mano, las miraba a ambas. La repentina presencia de Momo fue suficiente para que las dos volvieran a comportarse como personas de verdad. Itsuka soltó inmediatamente los hacks de Kyouka y, por alguna razón, escondió las manos tras la espalda. Solo que olvidó encogerlas. Kyouka retrajo sus hacks y las envolvió alrededor de sí misma, con los extremos golpeándose entre sí en un tic nervioso y apresurado. Ambas miraron a Momo, y ella las miró a ellas. Como mínimo, como Momo no se sonrojaba como ellos, podían asumir con seguridad que Momo no había oído lo que Itsuka le había sacado a Kyouka. Y menos mal, porque los malentendidos que eso podía generar eran muchos. Momo levantó el martillo y el cincel que había creado. Vi que parecía que estabas atascado, así que vine a ayudarte. También te traje agua. Estaba segura de que tenías sed. Miró a Itsuka. Pero parece que Kendo pudo ayudarte primero. Itsuka emitió un sonido. Podría interpretarse como un reconocimiento y confirmación de la declaración. Y Yao Momo. Gracias. Kyouka corrió a buscar agua, como si huyera del incidente. Me vendría bien un poco de agua. Momo le entregó una botella y, mientras Kyouka bebía a toda prisa, le entregó otra a Itsuka. Sí. Parece que ambos necesitan refrescarse. Y ahora ambos se estaban ahogando. ¡Ay, Dios mío! Cuidado, los dos. Momo dejó las herramientas y se acercó rápidamente a ellos. ¡Ay, están muy rojos! Tanto entrenamiento bajo el sol debe de tenerlos acalorados y sobreestimulados. Kyouka quería morir. Bueno, quizás se estuviera muriendo con la boca llena de agua que acababa de inhalar, ahogándose, pero eso no viene al caso. No digas sobreestimulada. Momo reaccionó rápidamente. En una lluvia de destellos, sacó varias toallas refrescantes de colores brillantes de su brazo y las empapó con agua.
Una rodeó rápidamente el cuello de Itsuka, sacándola de su estupor justo lo suficiente para darse cuenta de que Momo, quien se tomaba la temperatura con la mano en la frente, tenía manos muy suaves. No gimió cuando Momo le retiró la mano. Sobre todo porque Momo inmediatamente le puso otra toalla sobre la cabeza y la cara. Kyouka también salió de su aturdimiento al sentir el frío contacto con su piel. De vuelta a la realidad por el frío, casi sintió que le flaqueaban las rodillas al ver a Momo de pie frente a ella, inclinándose mientras se pasaba el dorso de las manos por la frente y luego por el cuello. Momo, al ser mucho más alta, y la forma en que sus manos descansaban bajo la mandíbula de Kyouka, la hizo levantar la barbilla hacia Momo, mientras que, al mismo tiempo, un instinto onírico la impulsaba a ponerse de puntillas. Pero antes de que sus talones despegaran del suelo, Momo le puso otra toalla refrescante en la cara y sacó a Kyouka de su hechizo. Toma, quédate con esto puesto hasta que ambos se recuperen. Siéntense, vamos. Momo ayudó a guiarlos, de modo que quedaron sentados con la espalda contra la roca. Voy a traerles más agua. Seguro que la necesitan, están tan empapados. Momo se apresuró a regresar al refrigerador, preparando más botellas para llenar, dejando a Itsuka y Kyouka sentados. «Guau», jadeó Itsuka. «Sí», confirmó Kyouka. «Guau». «Cuéntamelo». Kyouka echó la cabeza hacia atrás. Menos mal que es la segunda persona más ingenua de la clase, o estaríamos perdidos. Quiero decir, nadie es tan ingenuo como para no saber qué era ese sonido si lo oyera. Itsuka tuvo que reír. Porque no reír era demasiado peligroso como para pensar en ello. Kyouka resopló mientras apretaba la cara contra la tela fría. Dios mío. No puedo creer que haya hecho eso. Lo siento. No es tu culpa. Itsuka tragó saliva. Aún así, lo siento, te hice sentir bien. Kyouka resopló y rió. Parecía estar de acuerdo en que la mejor manera de superarlo era reírse. Oye, al menos no tenemos que preocuparnos de que nadie sepa lo que pasó. Itsuka se estremeció bajo la toalla. Dios mío, si Tokage lo supiera, entonces tendría que irme de Wa. Ja. Si así lo supiera, me iría del país, replicó Kyouka, provocando que ambas chicas se rieran y se sintieran mucho mejor. A medio camino entre la pareja y el dispensador de agua, Momo se detuvo y, tras contenerse, se permitió un escalofrío inapropiado para una joven de su rango y estatura. Pero no pudo evitarlo. Gracias a un karaoke, sabía que Kyouka tenía una voz celestial. Ahora sabía que lo angelical podía ser maravillosamente infernal. Felicidades. Vitoreó Mandalay mientras posaba frente a los alumnos que quedaban en las dos clases. Todos superaron el primer día. Lo conseguí era algo relativo. Nadie se mantenía erguido. Muchos se apoyaban en otros y algunos simplemente habían decidido arriesgarse y estaban sentados. Y Miko ni siquiera se molestó en ponerse ropa deportiva ni zapatos después de todo. Llevo todo el día expulsando lodo de mi cuerpo. No quiero nada en la piel hasta que me bañe. Todos los dedos de Mei tenían al menos 3 curitas. Las herramientas, el metal y las manos apresuradas son malas noticias para los dedos. Pixie Bob les sonrió con sorna a los estudiantes mientras llegaban al área de picnic. Vio que algunos parecían perdidos al ver que no había comida en ninguna mesa. Al menos, nada preparado. Todo era materia prima. ¿Recuerdan lo que dije ayer? Preguntó un murmullo entre la multitud, mientras les recordaba. Dije. Hoy es el único día que haremos cosas por ustedes. Una pausa. Entonces se escuchó un gruñido masivo de todos cuando se dieron cuenta de lo que ahora se esperaba que hicieran. Pixie Bob los señaló. Oigan, al menos deberían preparar su propia comida. Señaló una pila de cajas en una de las mesas. Al menos nos aseguramos de que sus ingredientes estuvieran listos. Muéstrense un poco de agradecimiento. Raytoy estaba a su lado, sonriendo radiante mientras golpeaba la mesa. Gatitas, esta noche van a hacer curry. Y no piensen que solo porque están agotadas las vamos a dejar escabullirse haciendo comida para gatos descuidada. Encárguenlo, o no cenarán esta noche. Justo antes de que pudiera haber un motín, o un posible asesinato por la forma en que Himiko se quejaba, Tenya emitió un sonido como si hubiera descubierto algo. Ah. Esto tiene sentido. ¿En qué mundo tiene sentido que nos obliguen a cocinar? Se quejó Hitoshi. Piénsenlo.
Durante una operación de rescate, un estómago lleno puede levantar el ánimo de cualquiera. Tanto a los que participaron en el rescate como a los rescatados. De cualquier manera, algún día podríamos tener que proporcionar una comida caliente a quienes la necesiten, incluso si nosotros mismos estamos exhaustos. Tenya parecía estar a punto de llorar. Por eso UA es lo mejor de lo mejor. No desperdician ninguna oportunidad. Las clases miraban de Tenya a los profesores. Por unos instantes, nadie hizo nada, antes de que Aizawa levantara el pulgar. Todos, hagamos el curry más delicioso que podamos. Por lo menos, el razonamiento de Tenya tenía sentido y dio a las clases más motivación para hacer una buena comida. Pronto las dos clases se separaron, cada una ocupando un lado del área de picnic mientras se dirigían al trabajo. Beno estaba precisamente contento cuando llegó la hora de encender fuegos para cocinar. Tenía a Shoto e Izuku. Sin embargo, cuando Manga apareció y, con un chasquido, creó hubo mucha alegría. Dios no quiera que alguien de su grupo tenga que pedir ayuda. Además, a Neito se le prohibía copiar cualquier don, ya que era muy probable que alguien se ofendiera. Y luego lo ofendiera a través de una mesa. Fue en medio de las clases, mientras preparaban su cena de curry, que Izuku, Ochako y Tsuyu presenciaron algo asombroso. Los tres se quedaron paralizados, boquiabiertos, mientras contemplaban la escena frente a ellos. Ochako. Sí, Deku. Estás viendo esto también, ¿verdad? Soy. Tsuyu. Es real, Kero. Está bien, pero, ¿cómo es esto real? En una de las estaciones de cocina, Himiko estaba de pie junto a una olla grande, con un cucharón en la mano, removiendo la espesa mezcla de curry. A un lado había varias verduras picadas y en cubos, condimentos y un poco de crema. Todo estaba porcionado y preparado para añadirse inmediatamente y en momentos específicos mientras el curry se cocinaba. Los tres quedaron maravillados por a falta de una mejor expresión, energía de esposa que irradiaba Himiko mientras mostraba habilidades que nadie sospechaba. Mientras trabajaba, tarareaba alegremente, con una suave sonrisa en el rostro, mientras añadía ingredientes a la olla y, tras remover un poco, sacaba un poco para su plato de degustación, haciendo algún que otro comentario sobre qué más hacía falta. Todavía llevaba puesto su leotardo, que dejaba al descubierto sus piernas, muslos y caderas. Pero se había puesto un delantal. Esto no le aportaba ningún pudor a su look y solo lo hacía más exótico y erótico. La energía de esposa se transformó en energía de esposa sexy. Y no fue el aroma de la increíble comida que preparaba Himiko lo que hizo que las tres babearan. No fue solo el aroma de la increíble comida que Himiko estaba preparando lo que hizo que los tres babearan. Y yo que pensaba que era hogareño, Kero. ¿De dónde sacó el delantal? Probablemente lo robaste, Kero. MMM. MMM. Ambos tararearon, sin importarles si Himiko había robado el delantal. Lo cual probablemente no era lo correcto para tres héroes en formación, pero no ibas a encontrar a un solo voluntario que se acercara a Himiko y le dijera que lo devolviera donde lo había cogido. Himiko sabía que los tres la miraban. Embobados. Devorándola con los ojos. Se aseguró de contonearse, dándoles a sus ojos algo divertido que seguir, antes de mirar por encima del hombro. Tuve que tomar clases extra de economía doméstica, además de las de Kateika, con mis padres en la escuela. Creo que esperaban que ser una esposa bien preparada compensara mis deficiencias. Sonrió con suficiencia. Me sorprende recordar algo de eso. Hizo una pausa y miró a Midnig, que estaba con los demás profesores y Katz, con un extintor listo para usar. Ya te lo dije. Fueron nervios aquella vez. Cuando volvió a mirar a los tres, su aparente asombro dio paso a miradas preocupadas e inexpresivas. No es mi culpa que se me cayera esa sartén de aceite al fuego cuando intentaba hacer Emi. Como colectivo, todos, desde estudiantes hasta profesores y héroes, dieron un paso atrás y se alejaron de la posición de Himiko. Pixie Bob se tomó un momento para echar un vistazo a su puesto de trabajo. Un momento, ¿de dónde sacaste todos estos ingredientes extra? Las mesas ya tenían todo lo que necesitabas. Oh, asalté tu despensa, dijo Himiko sin dudarlo. Considéralo una práctica de sigilo. Tú. Soy escurridizo. Y se supone que tienen a alguien aquí que sabe dónde están todos en todo momento, vitoreó Radoli. Así que si los robo delante de sus narices, perderán el derecho a estos ingredientes.
Mientras Pixiebot farfullaba y Ragdoll reía, algunos chicos del 1B se inclinaban y susurraban entre ellos, flanqueando a Neito mientras algo parecido a entrenado para hacer sus necesidades salía flotando. Y algunos rieron disimuladamente. A comer, todos. Fue gritado por todos antes de que los estudiantes comenzaran rápidamente a devorar su comida. Si me lo dieran en un restaurante no estaría muy contento, pero en esta situación está delicioso. Vamos, amigo, trabajamos duro en esto. ¿Por qué no pedimos algo del curry que preparó Toga? Esos 4 comen como reyes. ¿De verdad quieres arriesgarte? Pásame otro plato ya. Tío Yaoyorozu, me sorprende que puedas comer algo después de hoy, comentó Rikido mientras miraba su plato escasamente lleno. Me da miedo incluso intentar comer otra cosa. Levantó una cuchara con apenas un poco de comida, pero solo llegó a la mitad de su boca antes de que el estómago le diera un vuelco y abortara. Madre mía. Creo que voy a vomitar. Momo se metió una buena porción de curry en la boca, terminando su tercer plato. Tengo suerte de que Miron descomponga la comida tan rápido. Así tengo suficientes lípidos para crear cosas. Espera, comes mucho para usar mucho pudón, y si usas grasas como combustible, Mina estaba comiéndolo todo. Dios mío, puedes comer lo que quieras, ¿verdad? Momo cogió un cuarto plato y, con mucha elegancia, empezó a comer, sin prestar atención al arrebato de Mina ni a cómo la frase se extendía por toda la zona de picnic. Sí, tengo un control único sobre mi IMC. Mientras a su alrededor había muchos Oya asombrados, Momo estaba recurriendo a todo su entrenamiento en la alta sociedad para parecer tranquila y serena, aunque internamente estaba presumida, bebiendo algunas de las miradas celosas que algunas de las chicas y los chicos a su alrededor le estaban dando. No miró sutilmente para ver si alguno de los celosos era Itsuka. No. Ella no. Bueno, quizá puedas empacarlo como un otaku durante un atracón de comida rápida, se rió Neito, pero intenta no acercarte a nosotros cuando todo ese curry picante no te siente bien con tu paladar aristocrático. Bleak. Imitó Manga, haciendo que un globo de diálogo saltara y se estrellara contra el suelo. Recibió algunos choques de manos y algunos gruñidos de disgusto de los demás. Kyouka se había levantado de su asiento, lista para atacar al grupo, cuando Momo, con total indiferencia, soltó una bomba que cambió la vida de todos. Oh, no tengo que preocuparme por eso. Nunca me he enfermado por comer demasiado, ni he comido nada que me hiciera vomitar. Muerto. Maldito. Silencio. Solo interrumpido por Katsuki poniéndose de pie y profiriendo un rotundo y aceptado mierda. Dejando a un lado los comentarios vulgares y explosivos, Momo permaneció impasible. Es cierto. Una vez que Miron se desarrolló de pequeña, ya no me ocurría ninguna de esas cosas. Soy capaz de consumir y digerir casi cualquier cosa que mi cuerpo y Miron puedan descomponer en líquidos. Durante mi entrenamiento inicial para prepararme para el examen de admisión por recomendación, después de una larga carrera, me gustaba beber el Fire Seltzers, ya que me parecían muy refrescantes y me ayudaban a darme energía. Algunas cabezas se giraron para mirar a Shoto, quien miraba a Momo con la mirada perdida. ¿Te bebiste las sodas que le puso el equipo de relaciones públicas de la empresa de mi padre? Espera, ¿no los retiraron todos porque descubrieron que solo estaban carbonatando un montón de salsas picantes que ya no podían vender a los restaurantes porque enfermaban a la gente? Shoto asintió. A mi padre no le gustó mucho esa idea. Momo asintió con tristeza. Fue un día triste. ¿Entonces estabas bebiendo salsa picante carbonatada, después de entrenar? Sí, estoy diciendo que esto es mentira, dijo Denki con seguridad. Anta sonrió con suficiencia. Yo digo que probemos esto. ¿Cómo, el curry no es tan picante? Anta se giró hacia la mesa más alejada, donde Izuku, Ochako Tsuyu y Miko disfrutaban de su curry especial. Toga, ¿tienes más de esos chiles pequeños que usabas para darle más sabor a tu curry? Los que Bakugou estaba dispuesto a probar antes de que Aizawa lo arrastrara de vuelta a su puesto de cocina. Katsuki hizo un sonido muy disgustado al recordar eso. Los 4 habían estado devorando la comida de Himiko con tanta pasión que la hicieron sonrojar, pero incluso ellos habían estado prestando atención a la escena con la misma atención que cualquier adolescente viendo un drama escolar. Himiko asintió, se apresuró a su puesto y sacó un tazón de chiles ojo de pájaro tailandeses. Sí, hay un montón. Katsuki golpeó la mesa con las manos, haciendo vibrar todos los platos y vasos.
perra. Dijiste que se habían acabado. Y Miko ya le llevaba el tazón a Momo, así que al pasar por la mesa de Katsuki, le hizo un gesto obsceno. Lo dije porque te jodan. Al llegar a la mesa, Himiko, que ya sabía a qué jugaba Anta, le ofreció el tazón a Momo. Bueno, cumple con tus palabras. Vamos chicos, la van a enfermar si presionan esto, se quejó Kyouka. Mina la miró. Lo dices como si no estuvieras buscando el mejor ángulo para ver. K cierra la boca. Momo miró el tazón y los muchos chiles pequeños que había dentro. Algunos ya bromeaban con que se echaría atrás, ahora que la habían descubierto. Entonces extendió la mano y se oyeron algunas exclamaciones de asombro. Muchos no podían creer que estuviera haciendo eso. Era una locura, y luego estaba lo que ella era. Momo agarró un puñado de chiles, con el tallo y la piel asomando entre los dedos, y, mientras ambas clases se quedaban boquiabiertas, empezó a comerlos como si fueran M&M's, tirándoselos a la boca, uno tras otro. Muchas veces, ni siquiera había terminado de masticar cuando añadía más. Con piel, semillas, tallo y todo, Momo devoraba su puñado sin pestañear. Lo cual era más de lo que se podía decir de los estudiantes que observaban el espectáculo de terror, ya que algunos parecían estar a punto de desmayarse solo por la idea de lo que estaban viendo. Cuando terminó, se sacó una toallita húmeda del brazo y se limpió las manos y la boca, sonriendo como si nada. Como dije, gracias a mi don, siempre que el alimento tenga algún valor nutricional que permita convertirlo en lípidos, puedo comerlo sin preocuparme por si me causa molestias al comerlo o al consumirlo por completo. Miró a su alrededor. ¿También quieres que te lo demuestre con un limón? Siempre fue uno de mis favoritos en mi antigua escuela. Con la boca fruncida, los estudiantes de ambas clases estuvieron de acuerdo, cuando todos se giraron hacia las Pussycats, rogándoles que vieran si tenían limones en sus despensas, en que los de primer año acababan de encontrar su nuevo juego favorito. Oye, ¿por qué no vemos quién hizo el mejor curry? Fue la idea de Tetsu que despertó el interés de sus compañeros de 1B. ¿Qué? ¿Como para compararlo con el 1A? Está bien, pero no hay posibilidad de que alguien sea imparcial. Además, Monoma la dejó en ridículo aquí. Muchos en 1B aplaudieron mientras Neito se levantó e hizo una reverencia ante los victores. ¿Qué? ¿Sabe cocinar? Gritó Denki sorprendido. Quizás pueda seguir instrucciones. ¿Copiar no es lo suyo? Bromeó Mina. Le lanzaron algunas servilletas de papel y ella resopló indignada mientras algunos en su mesa respondían al fuego. ¿Qué tal si dejamos que las Wild Pussycats sean las juezas? Oh, eso podría funcionar. ¿Y qué pasa con los profesores? ... Los miembros de ambas clases se quedaron mirándose fijamente antes de que todos empezaran a negar con la cabeza. No, eso sería como si estuviéramos juzgando. Serían muy parciales. Mignight interrumpió. No, no lo haríamos. No le gustaron las miradas de incredulidad que le lanzaron los niños. Sí, Kan-sensei nos respaldaría. Black King sonrió, mientras Midnight le lanzó una mirada que no quería ayudar con el sesgo percibido que los niños creían que tenían los maestros. Izuku, viendo una oportunidad, dijo. Si quieres el mejor curry, entonces sería el de Toga. Ochako y Tsuyu dieron dos sonoros elogios mientras Himiko se movía y se balanceaba, sonrojándose y actuando como si estuviera enamorada ante el elogio, lo que le valió algunas miradas de disgusto de los miembros del escuadrón. ¡Guau! ¿Desde cuándo te comportas como? ¡Guau! El comentario irónico de Itoshi fue interrumpido cuando una cuchara le pasó volando por la cabeza. Aunque el gesto le confirmó que Himiko lo había estado exagerando. Lo sabía. Mei se levantó y miró la olla que Himiko había usado y de la que los cuatro habían estado comiendo. No queda prácticamente nada. Estoy bastante segura de que tienes que tener algo para que todos los jueces te juzguen y te consideren. Ochako se cruzó de brazos. No es culpa nuestra que nos lo hayamos zampado todo. Shoto frunció el ceño. Si se lo comieron, ¿cómo no va a ser? Itoshi le puso una mano en el hombro y negó con la cabeza. Ni se te ocurra seguir su lógica. Neito, que acababa de perder una brutal partida de piedra, papel o tijera, llevaba los platos vacíos de su mesa para que se los volvieran a llenar. Miró a Izuku con seriedad al pasar junto a la mesa. No pienses que solo porque algo esté en cantidades limitadas sea mejor que cualquier otra cosa. Luego señaló a Himiko. Además, el alborotador entrenado en la casa de 1A robó ingredientes.
Y aunque hacer trampa es típico de uno, ni siquiera tus compañeros lo tolerarán. No cuando eso significa que existe la posibilidad de que no ganen. Ni que tuvieran la oportunidad, para empezar. Tsuyu se puso de pie, mientras Ochako se inclinaba hacia adelante, con los nudillos apretados contra la mesa de madera. Ninguna de las dos estaba precisamente contenta de oír a Neito soltar unas cuantas palabrotas. Otra vez. Izuku miraba fijamente a Neito. No estaba entusiasmado, pero tampoco estaba precisamente emocionado. Mientras tanto, Himiko parpadeaba mientras intentaba seguir la conversación. Un comentario estúpido la había desorientado momentáneamente. ¿A quién demonios llamas entrenada en casa? Interrogación de cierre. Ya no estaba en su asiento. Neito sonrió con sorna, alarmando a varios de sus compañeros al acercarse a Himiko. Oh, por favor. Puede que todavía haya gente asustada, pero ahora solo eres un tigre de papel. Fue interesante ver con qué rapidez la gente apartaba la mirada de atiborrarse con el curry restante, para ver qué demonios se le había ocurrido a Neito para decirle eso a Himiko. Incluso los compañeros que habían estado alabando la comida de Neito, de repente parecían querer atraer a su amiga. Himiko arqueó una ceja. ¿En serio? Neito adoptó su pose extravagante habitual cuando gritaba y señaló a Himiko. Ha hecho un trabajo increíble contigo. Ahora no eres más que una delincuente sin colmillos. Itsuka gimió mientras Momo se inclinaba. ¿Deberías intervenir? Kyouka rió disimuladamente. Por favor, no. Quiero ver a dónde nos lleva esto. Himiko permaneció inmóvil, mirando a Neito con una expresión casi de aburrimiento. Aunque quienes la conocían podían ver el ligero tic en su frente. Descolmillos. Vale. Sí, se tomó un par de segundos para hacer algunos cálculos y dio un paso atrás, dándose un poco de espacio a sí misma y a Neito. Neito pareció creer que se estaba echando atrás, pero antes de que pudiera presumir y destacar su victoria, Himiko le hizo una simple pregunta. ¿Quieres ver algo de miedo? Un segundo, Himiko estaba allí de pie. Al siguiente, miró a Neito y dejó de lado toda su amabilidad. Como si se abriera una presa, desató su sed de sangre. Quienes habían estado en ese callejón de Ciudad Osu reconocieron el aura. Era la versión retorcida de Himiko, pero esa era la que tenía Stein cuando estaba frente a ti. Listo para matar. Nadie más se había percatado de lo que Himiko había hecho cuando los maestros y héroes actuaron. El suelo bajo Neito y Himiko se expandió repentinamente, obligándolos a separarse. Al mismo tiempo, rollos de tela de captura atraparon a Himiko y la apretaban. Todo había sucedido en cuestión de segundos, y Himiko le dedicó a Neito una sonrisa fría y desalmada. ¿Descolmillos, En un abrir y cerrar de ojos, la Himiko a la que las clases estaban acostumbradas regresó. Ya puedes desatarme. Lo dijo como si no le hubiera dado el ultimátum más terrible al bocazas. Mientras Aizawa desataba a Himiko, Black King se acercó a Neito y le puso la mano en el hombro, visiblemente conmocionado. Y, como un padre a punto de preguntarle a su hijo pequeño qué había aprendido tras clavar un tenedor en un enchufe, dijo: «Felicidades. Acabas de tener una lección. Y la compartiste con todos». Desatada, Himiko dio 2 pasos antes de que Mikning se acercara, la agarrara y le dejara muy claro: «Estamos hablando». Tras unas palmaditas en la espalda, Black King se marchó para volver a sentarse con Aizawa y las Wild Wild Pussycats, mientras Pixie Bob dejaba el terreno prácticamente como estaba. Neito se recompuso un momento, ignorando algunas risitas disimuladas de ambos lados. Entonces dio un paso, e Izuku se levantó. Ochako y Tsuyu lo notaron de inmediato, mirándolo con preocupación. Ochako parecía dudar si debía abalanzarse sobre él para que volviera a su asiento. Incluso Katsuki, en otra mesa, había dejado de comer y observaba a Izuku con atención. Izuku se dio cuenta de todo esto, y con un tranquilo movimiento de su mano, al menos disipó cualquier idea de que estaba a punto de causar problemas. «Monoma. Me gustaría hablar contigo». Izuku se esforzaba por mantener la voz tranquila y firme, esperando que demostrara que no iba a acercarse a él y golpearlo. Por la forma en que la gente los miraba, como si estuvieran a punto de ver un espectáculo con su cena, era discutible si funcionaría. Aunque Himiko quizá le devolvió el miedo al rubio bocazas, claramente solo se extendió a ella. Porque con Izuku, la sonrisa arrogante había regresado. Oh. Parece que mi gorilla es el más sensible de uno, Izuku frunció el ceño y tuvo que esforzarse para no apretar el puño.
Pensándolo bien, probablemente era la vez que más se había esforzado por no actuar con violencia. Incluso cuando Katsuki hablaba mal de Ochako, era al menos otra pista de que no estaba en su estado habitual en ese momento. Dije que quería hablar. Neito se cruzó de brazos, con aire de suficiencia. Ah, y seguro que quieres que vayamos a un sitio privado, ¿verdad? Izuku se rascó la nuca. Eso, probablemente no sea buena idea. Podemos hablar aquí. Ah, ¿y eso por qué? Porque si estuviéramos solos, probablemente te volaría la cabeza. Que Izuku dijera con indiferencia que golpearía a alguien no era normal. A se miraban sorprendidos mientras B se preguntaba si debían intervenir y salvar a Neito. Ratoya se inclinó hacia Mandalay. ¿Este es el chico simpático del que hablabas? Mandalay no dijo nada mientras observaba cómo se desarrollaba la escena. Afrontar un problema no era necesariamente malo, siempre y cuando se mantuviera la calma. Pixie Bob simplemente se encogió de hombros. Los chicos son chicos. ¡Ay! Mandalay se acercó para golpearla. Que peleen, gruñó Tigre. Mandalay no quería lastimarse la mano, así que evitó golpearlo. Ni Aizawa ni Black King hicieron comentarios mientras esperaban a ver cómo se desarrollaba la situación. Estaban a favor de que sus alumnos encontraran sus propias soluciones a los problemas. Solo consideraban necesario intervenir si sus soluciones eran las incorrectas. Y aunque Aizawa estaba dispuesto a darle un poco más de margen a Izuku dado lo que acababa de pasar, también la tenía bien sujeta, porque sabía que el chico tenía límites. Podía ser comprensivo. Pero eso no significaba que fuera a tolerar las peleas. Entonces, estar aquí, frente a testigos, ¿me protege de tus rabietas, preguntó Neito con aire de suficiencia. Izuku no mordió el anzuelo. En cambio, simplemente abordó el tema que quería plantear. Quiero una disculpa. Neito resopló, y esta vez también algunos del 1B. Sin embargo, una mirada aguda de Itsuka los hizo callar. Había sentido las miradas de algunos del 1A dirigiéndose a ellos. Lo cual podría acarrear todo tipo de problemas. Sin embargo, Neito no había visto la mirada de advertencia de Itsuka, así que su bufido se convirtió en una carcajada. Ja, ja, ja. Oh, qué rico. El 1A es tan susceptible que, ja, ja, ja. Uno pensaría que el famoso 1A sería capaz de aguantar algunos golpes críticos. ¿Qué? ¿No soportas que la gente no te elogie? Izuku suspiró. Mira, entiendo que probablemente te criticaron mucho de niño porque tu don depende de otros para hacer cualquier cosa. Y la idea de que un héroe necesite a otros héroes para serlo probablemente no te ayudó en nada con tu autoestima y complejo de inferioridad, pero si necesitas ser condescendiente con los demás para alcanzar tu sueño, bien. Dale duro. O que te den duro, la verdad, me da igual. Yo también crecí con gente que se burlaba de mí, pero no me convertí en un imbécil. Pero cada uno con lo suyo. A Neito le tembló el ojo mientras muchos en el 1B se estremecían. Rayos. Creí que era Toga el que iba a por las gargantas de la gente. Pensé que Midoriya quería que esto fuera público para no asesinarlo, se rió Kyouka. La mano de Neito se alzó de golpe, clavándole un dedo en el pecho a Izuku. El contacto hizo que todos se sobresaltaran. Ochako ya estaba de pie y ambos tutores dieron un paso al frente. Discúlpate por lo que dijiste sobre mi mamá. Neito retiró la mano bruscamente como si hubiera tocado una estufa caliente. ¿Qué? Izuku se cruzó de brazos. Sé de qué hablaron Toga y Tsuyu con tu representante de clase ayer. Como te dejó inconsciente, supongo que habló contigo. ¿Y? ¿Dijiste algo? ¿Alguien le dijo a alguien más que te dijera que pararas? No la has mencionado desde entonces. Neito extendió las manos, señalando dramáticamente el desastre. Situación resuelta. No rechazó Izuku rápidamente. Me debes una disculpa. Dices que lo sientes y luego no la vuelves a mencionar. Neito lo despidió con un gesto. Mira, lo de tu madre fue un golpe bajo, lo admito, pero estás exagerando más de lo necesario. Tu madre tiene algunos golpes y raspones. No es motivo para seguir hablando como un... Estaba muerta. Izuku tuvo que esforzarse por mantener la voz serena. Evitar un escalofrío violento al oír esas palabras. Estaba, o al menos, lo más cerca que se puede estar. Neito puso los ojos en blanco. Entiendo que tengas miedo por tu madre, pero... Encontré a mi mamá en un charco de su propia sangre. Espetó Izuku.
Le salía fuego por la boca y las lágrimas se le escapaban de los ojos. Tuvo que respirar hondo para calmarse. Se secó las lágrimas. O al menos lo intentó. Ella estaba en todas partes, y ella estaba, simplemente en el suelo. Izuku hizo otra pausa. Sabía que todos lo miraban en ese momento. En realidad, no le importaba. Me han hecho mucho daño. Muchísimo daño. Pero ninguna de esas veces estuve en un charco de sangre. Izuku extendió una mano, señalando a Katsuki. Toga me mira raro cuando cree que no me doy cuenta. Kacchan no me ha mirado igual desde entonces. Estuvo allí y me ha estado tratando como si fuera frágil. Él. Katsuki hizo una mueca de desprecio, pero hizo algo realmente revelador. Se dio la vuelta. Quejándose de unos malditos nerds. Pero la respuesta que uno esperaría de él no se produjo. No vi lo peor, pero vi suficiente. Por primera vez desde que alguien del 1A lo conocía, Neito ya no parecía tan engreído. Tenía la boca apretada, la mirada escrutadora. Eso no cuadra con nada. Salió del centro comercial. La liberaron esa misma noche. Lo sé. Mamá también se ha aferrado a la historia. Izuku claramente no estaba contento con eso. ¿Y qué? ¿Por algún milagro se recuperó de repente? Sí. Neito parpadeó. ¿Eh? Era Eri. Ella es la razón por la que mi mamá no está, ella es la razón por la que mi mamá está bien. Neito frunció el ceño. Eri. Ese no era el nombre de una estudiante del 1A. Y estaba bastante seguro de conocer todos los apodos que la escuela les daba a los estudiantes de la clase. Halagadores y poco halagadores. Y, sin embargo, parecía que lo había oído, pero solo por casualidad. Izuku volvió a la defensiva, dirigiéndole a Neito una mirada dura y fija. El cambio de actitud llamó la atención de Neito, sobre todo porque Izuku había aparecido con aire tranquilo y amigable. Es alguien que Ochako y yo encontramos tras escapar de alguien que la lastimaba. Mucho. Reconocimiento instantáneo. Oh. Pobrecito, tu familia lo acogió. Izuku parpadeó. A pesar de mis mejores esfuerzos por advertirles de los peligros para su reputación, a algunos de mis compañeros les gusta compartir chismes con algunos de los tuyos. Así que nos enteramos del chico. Izuku seguía en guardia. Neito parpadeó. ¿No esperas que me burle de un niño? Vaya, qué idiota. Muy 1A de tu parte hacer esa suposición. La arrogancia y la ofensa en la voz de Neito eran asombrosas. Mina levantó la mano. Espera. ¿Eri tiene un don curativo? Katsuki respondió. Sanar es como llamar a mi don, petardo. Maldita sea, no era como el de Recovery Girl ni nada de eso que ves en el médico. La niña tiene algo raro en ese cuerno. La curación más violenta que he visto. Hizo una pausa y añadió con solemnidad. Pero funcionó. ¿Qué tan mal estuvo? Preguntó Eijiro, nervioso. Katsuki miró a Izuku, algo que todos notaron, luego simplemente respondió. Malo. Que le dijeran que Katsuki se comportaba diferente con Izuku, y verlo de verdad, verlo dejar las cosas como malas fue impactante. Y le dio mucho más peso a las palabras de Izuku. Así que, mientras los estudiantes murmuraban y hablaban entre sí, su atención se centró en Neito, para ver cómo respondería. Con los brazos cruzados y una expresión de calma, Neito lo sopesó todo. Finalmente, dijo. Perdón. Por echarte en cara el ataque de tu madre ayer. Neito no parecía precisamente feliz al decirlo. Pero la gente no suele parecer feliz cuando admite que se equivocó. 1B suspiró aliviado, mientras que 1A se alegró de que, con razón, cediera. Ahora todos los ojos se posaron en Izuku, esperando a ver si aceptaba la disculpa. Algunos, sobre todo Ochako, pensaban que Izuku merecía más. Quizás una reverencia para rematar el asunto. Izuku, sin embargo, estaba satisfecho. Disculpa aceptada. Y gracias. Neito suspiró. Sí, sí. Ahora, Izuku giró, sobre lo que dijiste sobre Ochako. Uy. Neito levantó una mano, interrumpiéndolo. Mantendré a tu familia al margen, pero tu clase es un blanco fácil. Que salgan con alguien no significa que ella esté fuera de mi alcance. 1A y 1B gruñeron. Izuku miró a Ochako, y ella simplemente se encogió de hombros, poniendo los ojos en blanco. Parecía que Izuku tendría que conformarse con lo que le tocara y dejarlo ahí. Pero al menos ahora se sentía un poco más él mismo. Apartada del grupo, Himiko suspiró dramáticamente. Lo siento mucho.
No volveré a hacer algo así. Déjate de tonterías y no me mientas. Mick la soltó y la fulminó con la mirada. ¿Tienes idea de cuántos límites acabas de cruzar? Y Miko se encogió de hombros. No. No me vengas con esa actitud ahora mismo. Mick la señaló. Podría hacer que te inmovilizaran y te enviaran de vuelta a la UA si quisiera. Y estoy a punto de tomar esa decisión. Una vez más, y Miko pareció imperturbable. Bueno, solo tienes una oportunidad. Si no, te voy a dormir aquí mismo, y luego en el autobús de vuelta a la escuela. Y ambos sabemos que tu ausencia repentina va a entristecer mucho a algunos. Mick se cruzó de brazos, notando el tic facial. Contéstame ahora. La cosa va mal con mi gorrilla, ¿verdad? Porque tendría que serlo para que hicieras algo así. Y Miko miró hacia otro lado. Usaste tácticas de miedo de tierra arrasada, con la esperanza de que si todos te tenían miedo, entonces tampoco se arriesgarían a molestar a las personas cercanas a ti. Y Miko reflexionó sobre su respuesta. Luego, con un gruñido, respondió. A Izuku nunca se le ocurrió, hasta que hablamos con él, que debería intentar pedirle a Monoma que parara. Oh, Mick dejó caer los brazos. Oh. Sí. Los tres pensábamos que era solo un caso de que estaba de mal genio. Estaba nervioso y todo eso. Además, defiende a la gente que le importa. Ochako, sin duda, siempre ha sido un botón que no era buena idea presionar. Y Miko parecía preocupada. No anda por ahí con mal genio. Es una granada con el seguro quitado. La palanca está presionada, pero, una vez que la sueltas, ¡boom! Y Miko hizo un pequeño efecto de explosión con las manos. Necesito hablar con él, Toga. Los tres lo han rodeado, pero tienen que dejarme hablar con él. Se arrodilló para quedar a su altura. Creen que pueden ayudarlo, pero necesita gente con experiencia para superar este trauma. Y Miko odiaba que Mick tuviera razón. Las chicas planean reunirse esta noche antes de dormir. Miró a Mick. Así que supongo que esa sería tu mejor opción. Gracias, Toga. HMPH. Con todo resuelto, o al menos todo lo que iba a estar, Izuku aplaude, listo para otro plato de curry. Porque, hombre, lidiar con idiotas le abrió el apetito. Ojalá hubiera suficiente para un plato. Vaya, es un milagro que no sea tan redondo como Fagum. Katsuki frunció el ceño. Oye, ¿por qué me miras? Izuku se giró. No hay motivo. Y corrió hacia la olla. Donde solo quedaba un poco del curry que Toga había preparado. Kota, es hora de cenar. Ven a comer antes de que se acabe todo. Kota. Kota. Gritó Mandalay mientras miraba a su alrededor. Sin embargo, el niño no estaba por ningún lado. Izuku, con su plato preparado, sintió que sus ojos se elevaban. Una pequeña colina rocosa dominaba el campamento, e Izuku, plato en mano, se escabulló. Pero su ausencia no pasó desapercibida. ¿Cómo me encontraste? Kota lo miró enojado mientras Izuku se acercaba a él. Tras una corta caminata por un sendero bien marcado, Izuku llegó a la cima de la colina, donde Kota se escondía. Al doblar una esquina, Izuku oyó el agua antes de ver el rocío y un gran charco en el suelo. A medida que se acercaba, los pasos de Izuku debieron oírse, ya que se escuchó un grito de sorpresa antes de que Kota saliera corriendo por la esquina y señalara enojado a Izuku, con las manos goteando. Tú. ¿Cómo encontraste este lugar? Sal de mi escondite secreto. Kota no estaba nada contento. Para nada. Izuku empezó a darse cuenta de que había llegado hasta allí para encontrarse con un chico que parecía odiarlo. Y que acababa de invadir su aparente espacio personal. Oh, perdón, ¿un escondite secreto, eh? La zona tenía mucho espacio para moverse. Izuku estaba allí, dándose cuenta de que no tenía ningún plan. Oh. Seguro que tienes hambre, ¿verdad? Izuku levantó el plato. Puedes comerte este curry. La mirada no cesó, e Izuku se dio cuenta de que no había respondido a la pregunta. Vi el lugar y luego encontré un camino con tus pasos. Y como tu tía te llamó para cenar, pensé que quizás querrías comer algo. La mirada de Kota se dirigió al plato, antes de volver a Izuku. Estoy bien. No necesito nada, espetó. Sobre todo algo tuyo. Izuku cambió el peso de un pie al otro con nerviosismo. Yo también hice lo mismo. Me esforcé mucho para mejorar mi don. Cuando realmente te metes en ello, se te abre el apetito.
Izuku esperaba que este tema ayudara a Kota a sentirse menos hostil. A todos les encantaba hablar de dones. Sobre todo a los niños de su edad. Es asqueroso. Acabo de empeorar las cosas. No, está bien. Lo entiendo. Estás intentando hacerte más fuerte para ser como tus padres, ¿verdad? Vaterose. ¿Heredaste su don de agua, eh? La cara de Kota se arrugó y ahora tenía una mueca de desprecio en sus labios. Oh, lo hice mal. ¿Cómo sabes algo de mis padres? Su rostro se ensombrecía a un ritmo alarmante. Mandalay. ¿Qué te dijo? La ira comenzaba a contagiarse a otras personas. Izuku, que no quería que Mandalay se hiciera cargo de su error y se sentía extremadamente culpable por toda la situación, se apresuró a asegurarse de que, si Kota iba a enojarse, fuera contra él. No, Perdón. No es nada de eso. Me gusta investigar sobre héroes y, como que, al final, oír hablar de ello. Y ella, tú, o sea, Mandalay es tu tía, así que, llegué a una conclusión. Sobre todo después de que, nos rociaras a Ochako y a mí. Izuku sabía que se estaba hundiendo en sus pensamientos. Yo, siento lo que pasó. Seguro que ha sido duro para ti. Cállate. A la gente como tú no le importa. Solo te importa llamarte héroe y a los demás villanos mientras andas por ahí peleando, lastimándote y matándote sin importar a quién lastimas en el proceso. Kota bajó la mirada hacia sus manos con cara de enfermo. Todos hablan de los dones como si fueran algo genial. Solo están mejorando en presumir. Simplemente hacen lo mismo que los adultos. Y al final todo es igual. Es lo mismo. Pensé que solo eran héroes, pero también está todo lo relacionado con ellos. El mundo en el que vivimos, nuestros dones. Odia todo lo relacionado con él. Pensar que alguien tan joven pudiera sentirse así entristecía a Izuku. Y recordaba algo que ya había oído. Incluso después de la confusión de ese día, Tomura Shigaraki siempre destacaba como un nervio expuesto. Ustedes, héroes, son la basura de esta sociedad. Funcionarios del gobierno con licencia para cometer horrendos actos de violencia contra quienes consideran amenazas. Izuku odiaba que el odio de Kota le recordara lo que Tomura le escupía a All Might en la USG. Odio a los héroes. Odio al mundo que los sustentaba. Kota se limpió las manos y se dio la vuelta para irse. Si ya terminaste de hablar, vete. Izuku sabía que no podía decir nada. Además, ¿quién era él para meterse en esto? Era un asunto muy personal. Lo mejor sería dar media vuelta e irse. Sería lo mejor. Pero no es lo correcto. Crecí débil. Durante casi toda mi vida, no pude hacer nada. Era sorprendente que Kota no fuera el más sorprendido de la colina cuando Izuku seguía hablando. Todos tenían mejores dones. Pero, no podía odiarlos por eso. Los admiraba. Aunque no fueran el don de un héroe, me fascinaban. Los dones son, parte de nuestro mundo. Una parte fundamental. Izuku miró a Kota con dulzura. Hay muchas maneras de pensar en ellos. No solo en héroes y villanos. Pero rechazarlos, no creo que lleve a nada bueno. No aliviará el dolor. Creo que solo hará que otros cercanos también sufran. Es un dolor que se propagará y propagará, como la podredumbre. Izuku se arrodilló para poder mirar a Kota. Tu tía, parece muy triste, ¿sabes? El rostro de Kota se retorció y se dio la vuelta. Cállate. Vete ya. Izuku bajó la mirada al suelo. Perdón. Es que empecé a divagar. Dejó el plato. Toma. Te dejo esto por si quieres. Kota no se giró ni dijo nada más, e Izuku supo que era hora de irse. Izuku caminaba de regreso con la cabeza gacha. El sol se ponía tras las montañas, así que todo se iluminaba con la suave luz del crepúsculo. Izuku mantuvo las manos en los bolsillos mientras regresaba lentamente. Probablemente no debería haber dicho nada. Izuku estaba bastante seguro de que acababa de causarle muchos problemas a Mandalay. Estaba tan distraído que no notó que alguien se deslizaba detrás de él. Claro, no se habría dado cuenta incluso si no hubiera estado distraído. Se dio cuenta cuando alguien lo agarró por los hombros y, de repente, retrocedió mientras alguien lo removía hasta que su espalda quedó contra un árbol. ¿Qué? Oh, silencio, y Miko sonrió con sorna mientras salía de entre las sombras de los árboles y se plantaba justo frente a él. Era una locura que pudiera hacer eso estando tan cerca de él. Parece que estás en peligro. Te toca.
No, te vi allí. El intento de disimular su sorpresa la hizo reír entre dientes. Sí. No se suponía que me vieras. Ni tú ni ese niño. Izuku se sobresaltó al oír a Himiko decir eso. Espera. ¿Me seguiste? ¿Cuándo? ¿Cuánto tiempo? Himiko se tocó la barbilla. Me escapé de Midnight bastante rápido. Al parecer, no pude oírte arreglar las cosas con el imbécil. Pero volví a tiempo para verte escabullirte con un plato. Así que, Himiko recorrió el pecho de Izuku con los dedos, enfatizando cada palabra con un pasito, te. Seguí. Después. De. Ti. Cada roce le provocaba un hormigueo, incluso a través de la ropa. Tragando saliva, Izuku apartó la mirada. Entonces, ¿tú, cuánto oíste? Oh, todo. Izuku hizo una mueca. Siento que acabo de empeorar las cosas. Oye, nada de eso ahora. El chico tiene problemas. Algunos serios, por lo que parece. Te sorprendería lo que puede lograr el simple hecho de acercarse a alguien. Izuku resopló. ¿En serio? Quiero decir, de repente el pequeño espacio entre ellos se redujo drásticamente, soy una prueba viviente. Izuku se giró, miró la suave sonrisa de Himiko y luego bajó la mirada. Ella todavía lleva ese leotardo. Los ojos de Izuku se levantaron de golpe, esperando que ella no hubiera notado que él había echado ese vistazo. Lo había hecho, y por la forma en que sonrió, él supo que ella sabía que lo había hecho. Y ella era feliz. Izuku tragó saliva mientras Himiko presionaba la corteza a ambos lados de su rostro con las manos, inclinándose hacia él con una sonrisa cómplice. Eres tan lindo. ¿Lo sabías? No tocaba a Izuku, pero se acercaba lo suficiente como para que no importara. ¿Sí? Tragó saliva Izuku. Quiero decir, cualquier preocupación de que su respuesta pudiera parecer arrogante se acalló cuando Himiko rió entre dientes. Su aliento se sentía caliente, e Izuku de repente no estaba muy seguro de lo que estaba a punto de hacerle. Sus ojos brillaban al mover la cabeza, de modo que sus labios quedaron suspendidos junto a su oreja. ¿Crees que no sé cuando alguien está jugando? Es mi juego. Gimió Izuku cuando Himiko le dio un pequeño soplido en la oreja. No, no estoy jugando. Ah. Acercó su cuerpo, deslizando un pie entre el de Izuku, de modo que su pierna quedó entre las suyas. Aún sin tocarse, pero la postura íntima era innegable. Así que antes no intentabas excitarnos a los tres. Su sonrisa se ensanchó y sus colmillos gotearon mientras